Este es el complejo deportivo de Tambores de la Intendencia de Paysandú. Queremos que nos cuente resumido la historia de Villa Tambores. Bueno, mira, más o menos de lo que sé y he ido buscando, porque yo no soy historiadora, pero sí me interesa saber dónde vivimos, qué pasó antes, porque de pronto somos extranjeros acá, no sabemos qué fue, qué pasó antes. Yo tengo 45 años, pero mucho antes ya existía Tambores. Tambores nace como muchos pueblitos alrededor de una estación de tren, que según lo que yo he leído, la vía llega en 1877. La vía, el ramal de la vía. Después se inaugura el tramo de Piedrasol a Tacuarembó. Ahí se instala la estación de Aspe y en torno a ella nacen los primeros paseos, que también se dice que Tambores fue el primer puerto seco del norte del Uruguay. El primer puerto seco es el Corral de Embarque. Entonces venían gente de muy lejos a embarcar, porque imagínense lo que es el Río Negro. Para cruzarlo, vadeado en algún lugar que tendría cruce, las tropas tenían que llegar al sur. ¿Y cómo hacían? El hecho de que sobre el Río Negro tendieran un puente fue un adelanto para aquella época, tiene que haber sido revolucionario. Después de lo del puente del Río Negro, hacen el ramal, que es el ramal oeste que le llaman, el que llega de Piedrasol, sale rumbo a Paysandú, y este otro que salía rumbo a Tacuarembó. Después las casas, las primeras familias que se agrupan en torno a la estación de Aspe. Sé que la primera pulpería, por ejemplo, fue donde hoy es el comercio de cacho, la provisión, todo aquello. Pues la mayoría de ustedes fueron al jardín y no me acuerdo si con ustedes hicimos la historia de Tambores, pero ahí está. Entonces allí fue la primera pulpería. ¿Qué era la primera pulpería? Eso anterior a la estación de tren. Llegaban la gente que venía de otros lados y tenía que llegar a un lugar para parar. Entonces ahí era comercio de ramos generales, ahí los proveían de todo lo que necesitaban para llevar a campaña, que las distancias eran grandísimas. Se llevaban desde la yerba, el tabaco, la soda para preparar jabón, que el jabón no se compraba como ahora que lo compramos hecho, se preparaba en campaña, las velas o los artículos para preparar las velas, telas, bueno, todo lo que se puedan imaginar que se compraba ahí. Y era despedido de bebidas, obviamente. Llegaban las carretas que llegaban de otros lados,
y las carretas venían, vieron cómo es el suelo nuestro, este manto de basalto que es muy duro, porque también anduve averiguando la historia de los herreros, vieron que tenemos muchas herrerías todavía hoy acá, si nosotros pensamos que estamos en pleno siglo XXI, que hay pila de adelantos, que internet, que todo, y cómo acá sigue el herrero, y si ustedes lo miran con lo más rudimentario, bien rudimentario, entonces quiere decir que eso tiene salida y todavía está en auge, y por algo tiene una historia acá, porque acá se necesitaba que hubieran herreros. En aquella época para herrar los cascos de los caballos, según me contó un herrero actual, pero que en aquella época era niño, que supo por historias de los mayores, las llantas de las carretas, antes que tenían los camiones y eso, las primeras vacunas, las llantas golpeaban tanto en las piedras que al hacer ese viaje se calentaban. Entonces tenían que llegar acá y alguien las tenía que ajustar. Imagínense como que un auto hubiera pinchado. Que necesita un gomero que le cambie. Bueno, desenllantaban, sacaban esa llanta, que es una vuelta de hierro por fuera de la madera, y los ponían en un fuego grande que se hacía con bosta de animales, de caballos, supongo yo, que todavía hoy se hace, y ese trabajo lo hace Sergio Piris. Y en la Casa de la Cultura están todos los implementos para hacer ese caldeado de la llanta, se llama. Entonces lo sacaban como que se agrandaba, se dilataban. Entonces las ponían ahí las calzan, tienen todos los elementos, yo no sé los nombres, pero que anduve averiguando y copiando eso para saber, para aprender. Las ajustaban y ahí las carretas podían regresar o continuar su viaje. Esa pulpería, el primer dueño se llamó José Berriel, pero anterior a eso, y antes de que viniera la estación de tren acá, Tambores, o como que el primer caserío que hubo a la vuelta, no fue acá mismo, sino que fue en los campos de San Ventos, de ahí en Arena, lo que soy, no donde está la estancia San Ventos, tengo entendido. En esos campos, pero no en ese mismo lugar donde está San Ventos, los dueños eran unos señores Seré. Entonces el poblado, antes de llamarse Tambores, fue Pueblo Seré. Eso lo sé por tradición oral, no lo encontré en ningún lado escrito, pero tengo comunicación con un señor de apellido Seré que vive en Montevideo y que también me ha pasado ciertos datos de eso, y a los que nos gusta, solamente porque nos gusta y hemos andado preguntando, yo llegué a esos datos. Después el nombre de Villa Tambores se lo da mucho más adelante, pero es lo que no tengo, no he llegado a un lugar donde diga escrito, pasó a llamarse Tambores en tal año. Que eso quisiera saber, todavía no lo descubrí. Sé cuándo lo vieron que lo denominan poblado, que allá hay una placa a la entrada que dice 1936, pero 1936 es mucho más acá adelante en el tiempo. Entonces, sí, lo que he leído y uno termina decodificando, vieron que hay varias hipótesis por qué se llama Tambores. Unos te dicen que es porque cuando después que pusieron la vía, el tren entre las sierras, cuando se va adentrando en la sierra, y si ustedes andan de los pocos trenes que vemos pasar, presten atención, cuando entran ahí en ese encajonamiento de las sierras, el ruido que hace es un ruido fuerte. Entonces supuestamente decían que era un ruido de tambores, eso. Otra hipótesis dice que es el ruido de los herreros, porque los herreros, como trabajaban desde hace años acá, hoy escuchaba la herrería todo el día, tin, 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 como que eso resonaba, ¿no? Otra hipótesis dice que es una reminiscencia a guerreras, como que fuera una leyenda, ¿no? Y otra dice que es el sonido del viento al chocar en la falda de los cerros. Que yo es la que tomo como más certera. ¿Por qué? Porque en realidad es la acústica del lugar. ¿Vieron cómo tenemos cerros a la vuelta? Y tenemos viento todos los días. El viento al chocar contra los cerros provoca ese sonido. Es decir, si ustedes prestan atención, quizás cualquier sonido que lo hagamos reiterado y prestemos atención, nos va a sonar como que resuenan como golpes de tambor. De ahí el nombre. Bueno, no sé, algo más. ¿Qué ha significado para la comunidad de Tambores la remodelación del liceo? Y la remodelación del liceo, yo cuando me preguntan eso, creo que fue un paso enorme. Aunque teniendo en cuenta que cuando hacen una remodelación están estimando para determinada cantidad de alumnos y seguramente después las cosas van a cambiar y de pronto la demanda va a ser mayor.
como pasó acá. Pero el primer liceo funcionó en otro lado, no fue ahí, ¿no? Uno de los lugares donde funcionó el liceo fue enfrente al Banco República, años. Cuando los impulsores del liceo, como el Dr. Dalto, como el juez Pereira, como el Tito Silveira, que fueron los que empezaron, Celeste, la esposa del Dr. Dalto, era profesora de francés. Esas personas, y alguna otra como Esteves, alguna otra que me puedo estar olvidando, trabajaron 14 años honorario, sin que les pagaran el sueldo de ellos. Y viajaban, juntaban, hacían entre ellos, para pagarle a los profesores que venían de Tacuarembó en aquella época. Se dividían los tiempos, los alumnos eran mucho menos, obviamente. Y de ahí, donde está el liceo, era la famosa cooperativa. Famosa, digo, yo tampoco la conocí. Sí vi, he leído, vi notas, tengo notas de lo que era la cooperativa, de la familia, de gente que compraba en esa época. Cuando yo fui al liceo, era solamente la parte mucho más chica. Es más, estando, creo que en el año que yo salía, que terminé cuarto, porque había hasta cuarto solo, eso es otro cambio, se hizo el salón, el que queda en la vuelta, bien de atrás, que ahora no, es donde está el laboratorio, ahora creo que eso, la biblioteca, algo así. Bueno, esa remodelación ya era abierto. El pasillo que ustedes tienen hoy, cuando llovía, nuestro recreo era ahí abajo, había, eso era una baranda. Era mucho más chico, pero era lindísimo igual. Y bueno, y había hasta cuarto, como les digo, es decir, que el que quería hacer quinto y sexto, quería hacer otra cosa, se tenía que ir. Era solamente de mañana. Nos quedábamos de tarde hasta las 3 de la tarde cuando había coro, los días que teníamos coros y que era obligatorio quedarse. No iba a coro quien quisiera, quien optaba. Se elegían a principio de año, existía una profesora que dirigía el coro y otra profesora acompañante. En esa época, cuando yo fui, eran 2 profesoras, Julián Telo y Alicia Camaño. Después, el hecho de la remodelación, poder tener 2 grupos, que ahora funciona de mañana y de tarde, que vengan alumnos de Piedrasola y Valledén, que tampoco pasaba. Cuando yo fui, ya existía, habían empezado a venir los primeros alumnos de Piedrasola, y ¿saben en qué venían? Para que vean el cambio de número de alumnos también, en una combi. Esas combis cerraditas, bueno, en esa venían los alumnos de Piedrasola. Daba y sobraba para los alumnos que venían de Piedrasola. Es decir, que eso también fue aumentando los que venían a estudiar de otros lugares. Seguramente esto fue un paso muy grande que les posibilitó, no solamente nos dio la posibilidad a nosotros los pobladores de Tambores, sino a la gente de la vuelta, es decir. Y bueno, y se sigue necesitando que el liceo sea más grande, creo que también. Así que bueno. ¿Por qué vivir en Tambores? Y bueno, si me lo preguntás a mí me parece que el lugar, no existe otro lugar. Ojalá Tambores tuviera más posibilidades, tuviera más oportunidades para los jóvenes y para la gente misma, la gente mayor, tuviera más fuentes de trabajo. Acá se necesita crear algo. En una época, Manos del Uruguay fue una fuente muy grande de trabajo para las mujeres. Pero el hecho de que la gente se vaya de Tambores son 2 grandes causas. El liceo, eso que hablamos antes, de que el liceo había sido remodelado, posibilitó que ya los jóvenes no se fueran tan de golpe. De pronto, por alguna opción que no había, se iban eso, pero ya no se iban todos. El que hacía humanístico se podía quedar, y ya se quedaba 2 años. Y 2 años ya era buen tiempo para que o la familia o el estudiante, como fuera, se organizara. Si bien Tambores es un pueblo que le falta mucha cosa hoy por hoy, que nos falta la estación de servicio, que no tenemos más, nos falta una farmacia que tuvimos y no la tenemos más, el correo que funciona, bueno, ahora con los adelantos, en el centro PAC podés utilizarlo como un correo. Hemos ido perdiendo, como la estación de AFEMI, que la perdimos, hemos ido perdiendo muchas cosas. Pero creo que en la medida de que Tambores se mantiene, porque tiene una idiosincrasia, algo que es propio de acá, como eso que hablábamos de los bichos, de la gente, de los personajes de la villa. La gente que vive en Tambores creo que tiene una voluntad muy grande
y un cariño por el lugar. En la medida de lo posible la gente se queda, se va cuando se ve obligado a irse. Pero siempre va a haber gente que va a estar, digo, si tenés un lugar de trabajo, digo, yo por hoy trabajo, digo, acá, no vivir en Tambores, viviría en el campo, no puedo vivir en campaña, adoraría, pero no puedo. Entonces, me parece que el mejor lugar, mientras tengo algo que me debe vivir, y yo lo puedo hacer acá, hoy por hoy, con la inseguridad que hay en las ciudades, o un pueblito un poquito más grande nomás que Tambores, ya pasan cosas que en Tambores no pasan. En Tambores, por suerte, todavía podemos salir y dejar la puerta sin llave. Nos podemos ir, dejar la casa abierta, volver y vamos a encontrar todo como estaba, dejar cosas afuera. Nos cruzamos, el vecino necesita algo, te conoce, somos una comunidad chica, todos nos conocemos. Pueden haber rispideces y pueden haber cosas negativas como sucede en cualquier lado. Y como en los lugares chicos, que por ser como todos nos conocemos, todos nos creemos con el derecho de decir, fulano precisa, ciclano no precisa, a aquel hay que ayudarlo, a aquel otro no. Digo, pero así como pasa eso, también pasa lo positivo. En Tambores no tenemos nada que nos contamine. Entonces tenemos salud, tenemos aire puro, tenemos prácticamente lo indispensable que necesitamos para vivir, tenemos. Entonces, yo de Tambores no me iría, no me voy. Voy y vuelvo. Aunque por ahí de pronto después te veas obligado por una situación, digo, pero en la medida de lo posible, Tambores sigue siendo aquel lugar donde, por ejemplo, la gente que se fue, hay mucha gente que se fue a Montevideo por trabajo o por cosas, digo Montevideo por ser un lugar más grande de nuestro paisito, y cuando se jubila dice, yo me voy a volver a Tambores a vivir, porque en Tambores vivo tranquilo. Esto no pasa donde yo vivo, esto no se ve, la gente no puede creer que eso suceda acá. Entonces tenemos que tratar de seguir cuidando de que nuestra comunidad, en la medida de lo posible, siga conservando esos valores que tenemos. Este es el campeón de instante número 156. Y también como una biblioteca. Esta es la comisaría seccional 10ª de Tambores.
Esta es una toma desde atrás del corral de envase. Y ahora es una pizzería. Esto es un vistazo desde el Cerro de Tambores.